esforzamos vamos a ver frutos, resultados y vamos a ser beneficiados. Hoy, junto con esa, pensando y enlazándolo a esa arma que es la generosidad, quiero hablar de un principio que también está entretejido en Proverbios, en el libro de sabiduría, y es la obediencia. Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor acerca de la obediencia y vamos a ver y estar atentos cómo podamos aprender y aplicar a nuestra vida. Vamos a ir a la palabra de Dios. Entiende para hacer lo que tienes que hacer. Proverbios 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Camino a la vida. Adán y Eva tuvieron la oportunidad de tener vida o de escoger la muerte, y por desobedecer escogieron morir y por lo tanto seguir con esa realidad que vivimos en nuestra vida de morir y de ver morir seres queridos a nuestro alrededor. Proverbios 15:5 dice: el necio menosprecia el consejo del padre, mas el que guarda la corrección, el que obedece, vendrá a ser prudente. El hacer, el obedecer, solamente el que es ignorante no obedece, no atiende, no cumple exactamente con lo que tiene que hacer. Esa obediencia que Dios espera de nosotros es tan necesaria porque la obediencia produce en nosotros beneficios. Cuando nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide, a hacer lo que Dios nos ha dicho, a hacer lo que Dios nos ha mostrado, nosotros vamos a ser beneficiados. ¿Quién no quiere beneficios? Sabiendo que si obedece, la condición es clara que si obedece hay bendición. El primer beneficio que quiero que veamos en cuanto a la obediencia es que nos define como sabios. Cuando una persona es obediente, demuestra sabiduría. Veámoslo en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, los versículos 5 al 6. El Señor le dice a su pueblo claramente que si ellos obedecían, esa era una señal de sabiduría. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio 4, 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó, dice Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Os he dado instrucciones para hacer, para cumplir. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Qué hermoso ver un hijo que obedece, un hijo que le va bien porque obedece. Vemos aquí Dios cómo quiere que a su pueblo le vaya bien, que su pueblo sea conocido por las demás naciones como un pueblo sabio porque obedece. ¿Pueden imaginar un pueblo que había salido de la esclavitud, que no tenía leyes, pero que el Señor le da instrucciones para que las cumplan? Pasaron de ser unos esclavos, una raza inferior como esclavos ante la sociedad, a ser hombres sabios y reconocidos. Pasaron a ser hombres ignorantes de ignorantes a la inteligencia. ¿Cuál fue el puente para pasar de un lugar a otro? La obediencia. Solo por obedecer lo que Dios había dicho. No es que ellos inventaron leyes, no es que ellos sabían cómo hacer las cosas, no es que ellos tenían claro lo que tenían por delante, pero simplemente
escucharon la voz del Señor y obedecieron. Y pasaron de un lugar a otro. ¿Cuántas veces el Señor pone en nuestro corazón algo por hacer? Pone en nuestro corazón algo por cumplir porque estamos fallando en eso. Si nosotros no pasamos ese puente de la obediencia, seguiremos en nuestra esclavitud, seguiremos en nuestra ignorancia y seguiremos siendo un pueblo que dice pero no hace. Un pueblo de mal testimonio. Un pueblo que no demuestra la sabiduría que recibe de parte del Señor al cumplir los mandamientos. Son tantas personas que saben tanto. Algunos son teólogos, algunos conocen la Escritura tanto, han memorizado tanto, pero ¿hacen cuánto? ¿Obedecen lo que saben? ¿Atienden a los preceptos del Señor para cumplirlos? La diferencia está ahí. Daniel era un esclavo en Babilonia, pero ¿cómo fue reconocido? Un hombre sabio, en el cual había un espíritu diferente. ¿Por qué? Porque obedecía, aún arriesgando su vida, obedecía al Señor. Y esa obediencia le llevó a ser reconocido por los demás babilónicos, por los demás compañeros, aún por el propio rey Nabucodonosor, un hombre sabio. Queremos ser reconocidos, definidos, queremos ser llamados, queremos ser vistos sabios. Hagamos, obedezcamos, porque si no seremos como aquellos fariseos que sabían mucho, pero no cumplían. Y el Señor les denuncia. Saben mucho, conocen la ley, conocen las escrituras, son doctores de la ley, pero no hacen. No han pasado a ser sabios. Son conocedores, sí, pero no hacedores de la palabra, como dice Santiago. ¿De qué sirve saber? ¿De qué sirve oír? ¿De qué sirve ver aún experiencias de otros que son para que aprendamos y no hagamos lo mismo? Aún cosas que hemos visto en la experiencia de nuestro camino, para que no hagamos lo mismo, para que obedezcamos al Señor y seamos sabios. Seremos, dice aquí, las demás naciones, los demás ciertamente dirán: pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, dispuesta a obedecer la voz del Señor, dispuesta a caminar por donde Dios dice, a hacer lo que Él estableció, a cumplir órdenes del Señor. Un pueblo sabio, inteligente. ¿No es algo precioso que seamos definidos de esa manera? No de la otra manera, que sabemos mucho pero que hacemos poco. Es un beneficio ser obedientes. Es algo precioso delante del Señor y delante de todos los demás que nos ven. ¿Usted piensa que la gente no lo mira? Si somos luz de la tierra. ¿Usted piensa que nadie se enteró de lo que hizo a escondidas? A luz saldrá todo, y dirá e indicará, y mostrará si somos sabios o hemos sido ignorantes porque sabemos y no cumplimos. Que el Señor nos ayude a que este beneficio de ser llamados sabios esté en esta iglesia, en la iglesia del Señor, en el pueblo de Dios. Él nos ha sacado con mano poderosa. Él nos ha liberado del pecado, de la maldad, nos ha cambiado y nos ha transformado la vida. ¿Vamos a seguir siendo los mismos? Él ha hecho cosas grandes en nosotros, nos ha santificado. ¿Vamos a volver otra vez al pecado? ¿Vamos a volver otra vez de donde salimos de la esclavitud? ¿O vamos a ser un pueblo sabio, un pueblo reconocido? Otro beneficio que vemos para aquellos que son obedientes a la palabra del Señor, que tienen como principio en su vida la obediencia, es que nos proporciona bendición múltiple.
multiplicada. El Señor multiplica cuando obedecemos. Eso es un principio. Es algo que no entendemos bien, pero es algo que se cumple. Quiero que veamos un ejemplo. Hay tantos en la Escritura y hay tantos entre nosotros, pero quiero que veamos en Génesis capítulo 26, versículo 1 al 3. Parece que Isaac, el patriarca, estaba pensando irse a Egipto, porque había una hambruna en aquel lugar donde él vivía, que él pensó, y el Señor sabía lo que él iba a hacer, pensó irse a Egipto, porque en Egipto normalmente era gente muy inteligente, gente que tenía mucho, gente que tenía una buena caballería, un buen ejército, gente que eran trabajadores, gente que tenía mucha abundancia. Y dice la palabra del Señor que Isaac, pensando esto de irse a Egipto, después hubo hambre, 26:1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo, Jehová el Señor le dijo, no desciendas a Egipto. El Señor conoce hasta los pensamientos que no se lo hemos contado a nadie. El Señor sabía que Isaac se quería ir a Egipto, donde había abundancia y no había hambruna. Le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero, como extranjero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas. Y comienza a recordarle la promesa que Dios le había hecho a su padre Abraham. Fijémonos que Dios le da instrucciones. ¿Dónde vas? Gerar era medio camino hacia Egipto. Gerar era un lugar de reposo. Entonces él pensaba ir a Egipto y se había detenido en Gerar, en aquel lugar de reposo, pensando que en cuanto descansara iba a recoger todo y se iba a ir todo. Pero ¿qué le dice el Señor? No, Isaac, ese no es tu lugar. No, Isaac, ese no es donde yo quiero que tú vayas. Yo quiero que tú te quedes aquí, en este lugar. Aquí vas a ser un extranjero, aquí vas a tener tu familia, te vas a quedar temporalmente aquí, porque aquí es donde yo te quiero bendecir. En esa tierra, dice el versículo 12, que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. ¿Cuánto cosechó? 100 por 1. Por cada grano que puso en la tierra, aquella que el Señor le dijo que se quedara, le salió 100 granos más. 100 por 1. Y le bendijo el Señor. El varón aquel se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. En tierra extranjera, en el lugar donde Dios le dijo, aquí te quiero. ¿Queremos la bendición multiplicada? Obedezcamos al Señor. A veces Dios nos ha abierto la puerta para estar en un lugar y nosotros estamos los pies ahí, pero el corazón allá. Estamos quejándonos. Yo en cuanto pueda me voy a ir de aquí. Pero el Señor nos ha traído, nos ha sentado ahí, nos ha dicho, te quedas aquí porque aquí te quiero bendecir. Si Isaac no hubiese obedecido al Señor y se hubiese quedado allí como extranjero en Gerar y se hubiese ido a Egipto, no sabemos lo que le hubiese pasado. Pero esta bendición, esta tierra que le produjo y se multiplicó su grano a 100 por 1, sin duda, por no obedecer, no lo hubiese recibido. En la obediencia hay bendición multiplicada. No importa si tenemos poquito, pero en el Señor se va a multiplicar. Alguien dijo, prefiero la multiplicación del 90% que la escasez por no dar
ni el 10%. ¿Sabe? El Señor manda, pero si nosotros no obedecemos y ponemos excusas, a veces decimos son razones, a veces ponemos pretextos y no obedecemos al Señor, no sembramos en lo que el Señor dijo, y donde el Señor dijo, la bendición se detiene, la bendición se queda atrás. Dios nos lleva a un lugar, en nuestro corazón nos hace sentir y nos da paz que ese es el lugar. Quédate ahí, espera. Hay plantas o árboles que producen al año y otros producen a los 3 años y otros producen a los 5 años y otros producen a los 10 años, porque desde que era una semillita y va creciendo y va creciendo y va creciendo, pueden pasar años, pero si es el lugar donde Dios te dijo quédate, obedece. Obedece, porque ahí es la bendición del Señor. Tarde o temprano veremos la multiplicación de Dios. Tarde o temprano veremos que Dios es fiel cuando nosotros obedecemos. Es algo que es principio del Señor. No es algo que podamos entender siempre, pero cuando el Señor habla es para obedecer, porque queremos la bendición del Señor. En Deuteronomio, muy conocido, el capítulo 28, el Señor pone las pautas para bendecirles. Deuteronomios 28 es algo que nos conocemos muy bien y sabemos cómo llega la bendición, cómo el Señor bendice nuestros hijos y bendice nuestra provisión y bendice todo lo que tenemos. La única condición para tanta bendición es obedecer. 28:1 comienza diciendo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La única condición, obedecer. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mira, no hay ni que hacer tanto esfuerzo, no hay ni que correr detrás de mucho menos detrás de añadiduras. Las bendiciones te alcanzarán, vendrán a ti. No tendrás que hacer malabarismos, no tendrás que inventártelas, no tendrás que forzar puertas. Las bendiciones, estas bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. No hay fronteras para la bendición del Señor. Donde quiera que vayas, si estás en obediencia, Dios te multiplicará. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra. Tus hijos serán bendecidos, tus hijos estarán en el lugar exacto que yo quiero que estén y serán bendecidos. Bendito el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas, los rebaños. Se multiplicará tu provisión. Y tú dirás, pero ¿tanto he podido yo hacer con este pequeño sueldo? Si es el lugar del Señor y estás en obediencia a Él, sí podrás hacer mucho con lo poco, porque Dios lo multiplicará. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito tu salir. Dios te va a conceder ir, venir, hacer, quitar, poner. ¿Por qué? Porque has sido obediente. Y vas a ver cómo el Señor te va a proveer hasta viajar. Lo que parecía que no, pero el Señor te lo va a conceder. Tu entrar y tu salir. A mí me gusta mucho el versículo 11 y 12. Te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová tu gran tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. La multiplicación será tal que no necesitarás a fin de mes a ver si alguien me presta algo.
porque el Señor te va a bendecir. Prestarás y no pedirás prestado. Es una promesa para aquellos que obedecen al Señor. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. La gente a veces quiere leer solo la bendición, pero no la condición. La condición es obedecer. La condición es hacer caso a la voz del Señor. Si Él te dijo, da, da. No tengas miedo. Sé generoso, que el Señor será generoso contigo. Si el Señor pone en tu corazón, no por obligación, sino que el Señor puso en tu corazón, dalo, porque es una semilla que se va a multiplicar. Una semilla que vas a ver resultado, porque en la obediencia hay multiplicación. A veces el Señor nos puede pedir cosas que no entendemos. ¿Se acuerdan a Noé? Le pidió que construyera un barco cuando nunca había llovido y que se iba a inundar la tierra. Pero ¿qué hizo Noé cuando no entendía? Edificó, construyó el barco. Va y le pide a Abraham que mate a su hijo. ¿Podía Abraham entender esta realidad? No, pero él obedeció y fue a matarlo, hasta que el Señor le detuvo y dijo, Abraham, ahora sé que tú me amas. Ahora entiendo que estás dispuesto a obedecerme. A Josué le pidió conquistar Jericó con una marcha silenciosa durante 6 días. Eso no tiene sentido humano. Y al 7º día gritar. No tiene sentido. Pero se lo pidió a Josué que hiciera eso y los muros de Jericó cayeron. El Señor nos puede pedir algo que no nos esperábamos, que no nos imaginábamos, que no estábamos preparados. Pero si obedecemos, el Señor lo hará. ¿Qué le pidió a Pedro después de estar toda una noche pescando? Pedro, boga mar adentro. Y Pedro dice, Señor, porque él no se callaba para obedecer. El primero decía, Señor, no entiendo nada. Toda la noche hemos estado pescando, no hemos cogido nada, y ahora tú nos dices que ahora a esta hora, cuando es hora de pescar, que vayamos a pescar y que eche la red. Y Pedro dice, no entiendo nada. Yo que soy profesional y que tengo mi negocio y que he prosperado, que tengo hasta mis empleados, te puedo decir que no hemos pescado nada. Pero en tu nombre echaré la red. Porque tú lo dices, te obedeceré. ¿Y qué pasó? Lucas 5 dice que versículo 6 dice que la red se rompía. Eran tantos peces que se rompía la red. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El versículo anterior, se rompía la red. Es impresionante el beneficio de obedecer al Señor. Aunque no lo entendamos, yo a veces le he tenido que decir al Señor, Señor, yo no entiendo. Y me he tenido que arrodillar y decirle, Señor, yo esto no lo entiendo. Yo lo haría de otra manera, pero si tú lo dices, y dio resultado. Dio resultado. Y a veces he tenido que ser sincera. Si es tuyo, ciérrame la puerta, porque no lo veo. Pero que yo no lo vea no quiere decir que no obedezca. Si obedecemos, veremos la bendición del Señor. Amén. Nuestra propia salvación, nuestra propia justificación es por obediencia. Dice la palabra del Señor, otro beneficio, cómo la obediencia nos libera, la obediencia nos justifica. Romanos capítulo 6 y versículo 16. Romanos 6, 16 dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeciereis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si nos sometemos a Cristo, nuestro Señor, el Kyrios, el dueño de nuestra vida,
seremos justificados, seremos salvos y podremos venir delante del Padre siendo justos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hemos obedecido la enseñanza del Señor y hemos sido liberados del pecado. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué beneficio trae obedecer al Señor? Cuando hemos escuchado su voz y no hemos endurecido el corazón, ¿qué beneficio hemos tenido? Que hemos recibido